Estoy agradecido por esta mañana. Estoy contento porque vamos a compartir hoy día el libro de Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer juntos, por favor, acompáñame. Dice, oh hijos míos, oh hijos, la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcáis la cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retén tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejas ni y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas las procesiones adquiere inteligencia. Engrandecerla y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Adorno de gracia te dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida, porque por el camino de la sabiduría te ha encaminado, y por vereda derecha te ha hecho andar. Cuando estuvieres, no se lo echarán tu paso, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. No entres por veredas de los impíos, ni vaya por el camino de los malos. Deja, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño y no han hecho caer en algunos, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe en qué tropiezan. Hijo mío, está atentos a mi palabra, inclina tus oídos a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que te hallan, medicina a todo su cuerpo. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él es la mana de la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Apártate tu pie del mal. Qué hermoso es este texto que habla del Proverbio capítulo 4, que podemos ver o podemos sentirlo, una enseñanza muy importante para los principios, para vivir con cuidado de los padres. Entonces, es interesante, hermanos, cómo el libro de Proverbios nos enseña cómo tener los principios, principios para vivir, cuidar de el cuidado de los padres. Entonces, aquí podemos ver que cuando comenzamos a ver la historia de David, Bexabé es una mujer que, verdad, ambos, tanto David y Bexabé, cometieron errores. Ha caído David. Pero es interesante cómo el rey David transmitió el corazón a Salomón, porque podemos ver, ¿no? Tras el sincero arrepentimiento de David por sus horribles actos del adulterio y homicidio de él y Bexabé, nació Salomón. Cuando Salomón llegó a la mayoría de edad, podemos suponer que ambos padres compartieron con su hijo la sabiduría de que había ganado aparte de sus graves pecados. Entonces podemos pensar que Rey David empezó a compartir
Rey David transmitía el corazón de Dios a Salomón. No solamente lo crió, no solamente le instruyó, sino le transmitió el corazón de Dios. Lo transmitió la esperanza de Dios, desarrollar en la gran sabiduría en el corazón de Salomón. Porque desde que comenzamos a pensar en el consejo de Rey David habla en el capítulo 1 capítulo 4 versículo 1 dice, oye, oí, hijo, las enseñanzas de un padre y está atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Aquí Salomón está hablando, está recordando la enseñanza de sus padres que lo alcanzaron, la palabra de Dios. Es muy importante transmitir el corazón de Dios a nuestros hijos. Es muy importante transmitir la dirección de Dios y mostrarle cómo nosotros debemos que caminar delante de Dios. Aquí no hay otra cosa que podemos pensar, ¿no? Que de verdaderamente Dios está hablando. Dios está hablando por medio de David. Y aquí el rey Salomón está recordando a sus padres, cuando Bexabe y a David, cómo ellos le transmitieron el corazón de Dios. Es interesante cómo nosotros también podemos aprender de David para enseñar a nuestros hijos. Porque aquí Salomón está recordando a sus padres, porque aquí está diciendo, ¿no? Oí, hijos, la enseñanza de un padre y estar atento para conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre. Es el único hijo de Bexabé. Y podemos sentir cómo Salomón estaba escuchando la palabra, estaba escuchando el corazón de Dios por medio de su padre David. Pero es interesante, es muy importante que nosotros tenemos que saber cómo David transmitía el corazón de Dios. Yo sé que David cometió un error, se equivocó, cayó en adulterio, como dice acá, ¿no? Salomón exhortó a los hijos de Israel a honrar a Jehová con sus bienes, con sus primicias. Es interesante, capítulo 4, ¿no? Y comenzamos a pensar la enseñanza, cómo David recibía, cómo David estaba dispuesto a recibir, ¿no? Tras el sincero arrepentimiento de David por sus horribles actos del adulterio, homicidio de él y Bexabé, nació Salomón. Cuando Salomón llegó a la mayoría de edad, podemos suponer que ambos padres compartieron con su hijo la sabiduría que había ganado por partir de sus graves pecados, aunque probablemente David llevaba iniciativa en la enseñanza de Salomón. Seguramente Bexabé también participó en el proceso. Tanto David y Bexabé transmitían el corazón de Dios a Salomón. Yo sé que es un príncipe. Yo sé que de un reinado hay muchos consejeros, hay muchos sacerdotes, hay muchos escribas que estaban al lado de David. Pero es interesante, yo sé que estaba rodeado de muchos consejeros del rey Salomón, pero aparte de eso, David transmitía el corazón sincero a su hijo. Y por eso podemos sentir, ¿no? David tuvo muchos errores, como dice, al criar sus hijos, los padres deben dar ejemplo con sus vidas y enseñar con sus palabras que la sabiduría de Dios es más importante que cualquier otra cosa que sus hijos pueden adquirir. Entonces, hermanos, que me está escuchando, lo más importante es adquirir la sabiduría de Dios. Yo tengo tres hijos. Y con mis tres hijos siempre estoy transmitiendo el corazón de Dios. Yo estoy muy agradecido a Dios, trabajando ya tanto tiempo con la palabra. Estamos en una organización
y mis hijos estaban junto conmigo. A veces venía un pensamiento, ahora, ¿cómo cuidaré de mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos ahora? Pero pues me doy cuenta que Dios, cuando nosotros nos involucramos a la plena comunión con Dios y cuando nosotros estamos en pie a estar buscando la sabiduría, buscando la gracia, buscando cada momento la alimentación del Espíritu y también en nuestro espíritu que se conecte con el Espíritu Santo de Dios, cada momento Dios sigue hablando. Entonces, Dios sigue protegiendo a nuestros hijos. No es porque eres un hombre fiel, es simplemente porque usted está obedeciendo a la voluntad de Dios. Dios cumple su promesa. Es interesante aquí el capítulo 4 de los Proverbios que habla, ¿no? Desde el versículo 1, habla. Mira, dice aquí, oí, hijos, la enseñanza de un padre. Y si comenzamos a leer más y comienza a decir, el versículo 10 dice, oye, hijo mío. Primero dice, oí, hijos, la enseñanza de un padre. Y después dice la segunda, oye, hijo mío, y recibe mis razones. Es interesante lo que está hablando este siervo de Dios, este predicador, y el versículo 20 dice también, hijo mío, estar atentos a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, podemos decir que el rey Salomón está compartiendo su corazón a nosotros, nos está transmitiendo que nosotros, que él recibió la palabra de su padre, que él recibió la palabra de su madre, porque aquí David, el rey Salomón, está compartiendo, como dice el versículo 4:3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado único delante de mi madre. Entonces aquí está transmitiendo el corazón lo que él había recibido de sus padres. Es interesante cuando nosotros comenzamos a transmitir el corazón de Dios a nuestros hijos nos van a recordar, así como este gran predicador, este gran rey que es Salomón, que comienza a testificar, recordar a sus padres que le habían transmitido la palabra de Dios, que le había edificado. Es interesante como porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y lo único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tus razones y mi razón, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de tu boca. No lo dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces podemos ver el corazón de Salomón, cómo él recordaba a su padre David. Porque como David tuvo un corazón muy puro, un arrepentimiento verdadero, entonces el rey Salomón recibía el corazón cuando era joven. Y cuando era joven, por eso el rey Salomón, cuando escribe este libro, recuerda a sus padres. Es interesante cuando nosotros comenzamos a transmitir el corazón de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa, ella nos acordará, nos recordará que cómo nosotros comenzamos a caminar con Dios. Por eso es muy interesante, cada uno de nosotros tenemos que pensar qué estoy transmitiendo a mi hijo, qué estoy transmitiendo. Si usted tuvo un error, tenga el arrepentimiento en su corazón. Tenga el arrepentimiento en su corazón. Cada momento, este día estaba compartiendo a mis hijos y conversamos en el cuarto y comenzamos a hablar cómo estamos caminando. Y finalmente comencé a compartir a mis hijos y mi esposa estaba escuchando ahí cuando yo compartía el corazón de Dios a mis hijos. Y mis hijos estaban atentos y los tres están en la universidad. Los tres están preparándose. En diferentes universidades se están preparando, pero hay una cosa que tiene que haber. Tiene que haber temor de Dios en su corazón.
Entonces, en ese momento, cuando comencé a hablar y los tres estaban pendientes, escuchándome, diciendo, y ni siquiera me reclamaban, solamente escuchaban, sí, papá. Y mi esposa me miraba. Y yo miraba directo a la palabra y miraba y decía, hijo mío, nosotros tenemos que estar pendiente a la voz del Espíritu Santo por medio de la palabra. Es muy importante que cada uno de ustedes tiene que leer la palabra, tiene que leer las escrituras. Si no, nosotros no leemos, ¿qué va a pasar? Vamos a caminar como un espíritu con un corazón muerto, un justo rebelde como Lot. Lot era un justo rebelde. Lot buscaba lo fácil. Lot buscaba rápido. Cuando se apartó de Abraham, Abraham le dijo, ¿por dónde quieres ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Pero Lot actuó con astucia. Al ver los riachuelos, la prosperidad por, río, por Sodoma, por los valles, yo dije, por los valles quiero irme. Pero mientras Abraham se fue por las cosas más difíciles al desierto. ¿Y quién puede tener más historia? Es Abraham, no Lot. Y también Lot perdió mucha gracia hasta con sus hijos, con su familia. Perdió muchas cosas por no considerar a Dios y tampoco pudo transmitir el corazón a sus hijos. Porque en la historia de Lot podemos ver cómo se pierde toda su familia, pierde a su esposa y comete muchos errores Lot. También Dios dice, por amor a Abraham, Dios salvó a Lot, cuando Abraham comienza a interceder por él. Ni siquiera podemos decir que Lot fue salvado cuando él clamó. Nada que ver. Es por su siervo Abraham, por siervo Abraham, por Abraham mismo, porque Abraham intercedió por Lot. Es interesante. Amados hermanos, nosotros tenemos que transmitir el corazón de Dios a nuestros hijos. Por eso vamos a leer el versículo 4:20. Dice, hijo mío, está atento a mi palabra e inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdale en medio de tu corazón, porque son vida a los que te hallan y medicina a todo su cuerpo. Es cierto, hermano. Cuando nosotros comenzamos a tener la palabra, cuando nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, vamos a estar contentos, felices, alabando al Señor, glorificando al Señor. Siempre vamos a estar felices, aunque usted puede tener tantas dificultades, pero si la palabra está establecida en ti, que siempre la sabiduría está sobre tu corazón, como dice aquí, ¿no? Guárdala de tu corazón, porque son vida a los que lo hallan y medicina a todo su cuerpo. Es una medicina a mi cuerpo, la palabra de Dios. Y mi cuerpo mismo, toda persona cuando nace de nuevo y escucha el Evangelio, hermano, muchas enfermedades se van de la vida de esa persona. Durante que estoy compartiendo el Evangelio, más de tantos años, ya son más de 28 años, compartiendo el Evangelio, predicando la palabra, y puedo ver en muchas personas que escucharon la palabra hasta cuando estaban enfermos, difícil ya hasta para irse, para morir, y cuando escuchaban el Evangelio se levantaban, de verdad. Y cambiaba también sus emociones, sus sentimientos psicológicamente, su autoestima se restauraba. Y sentían mucho agradecimiento por recibir la salvación y el perdón de pecado. La gran sabiduría es tener la salvación y el perdón de pecado. Tener a Jesucristo. Caminar con Jesucristo. Por eso aquí, porque son vida a los que lo hallan, medicina a todo su cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia los que tienen delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Maravilloso.
No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces nosotros como hermanos, como cristianos, nacidos de nuevo por la sangre de Cristo, tenemos que ser un cristiano cristocéntrico. No ir por la derecha y no caminar ni por la izquierda, sino cristocéntrico. Debo mirar, debo caminar con la mente de Cristo. Mi mirada debe ser Cristo nada más. Porque al mirar Cristo, Jesucristo va a dar el testimonio a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y que al ver a Jesucristo a nuestra vida, entonces la esposa con mucho agradecimiento nos va a atender, nos va a servir, nos va a dar un cafecito. Y nosotros también vamos a atender con mucha felicidad a la esposa, a nuestros hijos. Entonces, sin darnos cuenta, toda la familia va a estar feliz. No por hacer las cosas siempre compartidas en este tiempo. No debemos mirar el defecto de la esposa. Tenemos que mirar a Jesucristo en nuestra esposa. Entonces, por Jesucristo, nuestra esposa va a ser tan hermosa, tan preciosa. Y nuestros hijos de igual manera. Porque nuestros hijos tienen errores, se equivocan siempre. Y si cuando comenzamos a mirar a Jesucristo en nuestros hijos también nos van a escuchar. Porque estamos mirando a Cristo en ellos. Porque comenzamos a mirar a ellos mismos. Ellos tienen muchos defectos y por mirar a ellos mismos se van a poner muy rebeldes. Y cuando miramos a Jesucristo en ellos, va a haber mucha esperanza. Ellos nos acercarán, nos darán un beso, nos abrazarán, la esposa se acercará, te atenderá, va a cocinar rico. Por eso hay que tener la confianza y la fe en Dios. Por eso dice el Señor, no se aparte, déjala, no pase por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos ni han hecho mal, pierden los sueños ni han hecho caer algunos, porque comen pan de maldad y beben vino de robo. Esto está hablando en Proverbios capítulo 4 capítulo 4 versículo 15. Está hablando del corazón de los malvados. Pero si nosotros caminamos con la palabra, vamos a tener paz. Por eso es muy importante, amado hermano, que usted me está escuchando. Cambia su mentalidad. Cambia su pensamiento. No tenga un pensamiento, porque mi hija no me escucha. Porque mi esposa no me escucha. Hermanos, tanto un matrimonio perfecto no existe. Dentro del matrimonio vamos a encontrar muchos defectos de cada uno de nosotros, tanto la esposa y el esposo. Y de esta manera Dios hace un matrimonio perfecto, maravilloso. Pero ¿quién nos hace mirar nuestros defectos, nuestros errores? Es Satanás. Es Satanás. Por eso el rey Salomón nos dice, hijo mío, sea atento. Oí, hijos, la enseñanza de un padre. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes alguna vez sus padres les ha transmitido la palabra de Dios. Yo estoy seguro alguna vez a ustedes, sus hermanos mayores, les transmitió la palabra. Y por eso usted está en este camino. O amigo oyente, de repente usted no tiene la palabra, no hay quien lo enseña. Entonces empieza a escuchar la palabra. Si usted ha escuchado de tu padre, de tu mamá, sea muy bendecido, agradezca. Sea muy agradecido a tus papás. Como mi papá me transmitió una palabra, como así como David, así perdón, como rey Salomón recuerda a sus padres. Él recuerda a su padre aquí. Es muy maravilloso, ¿no? Yo recuerdo mucho a mis familiares también que siempre estaban compartiendo el evangelio desde muy niño. Yo recuerdo cuando que estaba muy jovencito, muy joven, ¿quién estaba atrás de mí que siempre estaba hablando la palabra? Es un familiar. Y tengo familia que son pastores, que estaban predicando, que estaban compartiendo. Y sin darme cuenta, ya estaba, la palabra ya seguía trabajando. Por eso yo digo a ustedes también están muy agradecidos por su papá o por un familiar que les está transmitiendo la palabra, pero es interesante cómo
Salomón recuerda a sus padres. Dice, porque os doy buena enseñanza. No desmayéis de mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado, único delante de mi madre. Y él me enseñaba y decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mi mandamiento y vivirá. Es interesante. Cuando un niño empiezas a transmitir la palabra, cuando ya es un adulto, te acordarán. Y yo estoy seguro, cada uno de ustedes está recordando algún momento a su papá o a su familia que te transmitió la palabra. Estás muy agradecido, muy contento. Yo estoy feliz porque desde muy niño me transmitieron la palabra. Y cuando ya era jovencito comencé a ir a la congregación, a escuchar la palabra. Y escuchando la palabra, mi vida empieza a cambiar cada momento. Y por eso yo tengo mucha esperanza en la palabra, mucho regocijo en la palabra, porque la palabra es la vida. Sin ella no hay vida. Cada uno de nosotros tenemos que saber que la palabra es vida, es salvación, es esperanza. Entonces, hermanos, y cuando nosotros comenzamos a mirar a Jesucristo en nuestra esposa, tu esposa va a estar feliz, usted va a estar feliz y todos vamos a estar felices, aunque haya dificultad. Yo también caminando en este tiempo, soy feliz con mis hijos y con mi esposa, aunque tenemos muchas dificultades que tener que enfrentar. Estamos pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, cómo tenemos que desarrollar. De verdad, nosotros confiamos en la promesa de Dios, como te decíamos a nosotros, nosotros caminamos por la fe, anunciando el Evangelio. Lo que nosotros recibimos, como decía un día unos siervos mayores, decían, si tú tienes hambre, predica el Evangelio. Si no, si estás delicado de salud, predica el Evangelio. Si no hay dinero, predica el Evangelio. No hay cómo pagar, predica el Evangelio. Sin darnos cuenta, estamos dependiendo solamente de Dios. Pero estoy agradecido a Dios como Dios permite en el camino, levanta y utiliza a los hermanos también. Por eso, hermanos, estoy agradecido a Dios. Dios, en su fidelidad, cuando nosotros comenzamos a leer las Escrituras, Él te va a dar una respuesta. Él te va a dar un consejo sabio. Y vamos a leer también, dice aquí en versículo 4:8. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hayas abrazado. Adorno de gracia te dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Entonces, si nosotros empezamos a adquirir sabiduría por medio de la palabra, ¿qué va a pasar? Engrandecerla, engrandézela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hayas abrazado. Entonces, hermanos amados, un día había escuchado a un gran empresario que decía, ¿cuál es el secreto para tener la riqueza, para tener un gran éxito en la empresa, en el negocio? ¿Sabe qué testificó él? Él dijo, sobre mí primero es la palabra. En la Biblia está la riqueza. Y sobre todo eso doy agradecimiento a mi Dios, a Jesucristo que me levantó, que edificó. Entonces es muy importante, hermanos, considerar la palabra, aceptar la palabra. Y que por medio de la palabra vas a encontrar la riqueza, vas a encontrar la paz, la felicidad. Si tú quieres tener una gran empresa, está en la Biblia. Usted quiere tener una gran movilidad, está en la Biblia. Hoy yo tenía que reflexionarme. Señor, gracias Dios. En la Biblia tengo todo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cuál es mi incredulidad? En ese momento viene mucho arrepentimiento a mi corazón. De verdad, Padre, no estaba caminando por la fe, estaba dudando, porque tu palabra me dice todo de lo que no proviene de fe es pecado.
Entonces, la maldad de un justo es no caminar por la fe, no confiar en la promesa de Dios. A Dios le agrada muchísimo que nosotros tenemos que caminar por la fe. Hebreos capítulo 11:6 está hablando. Por eso es muy interesante, muy importante que nosotros tenemos que reconocer, tener esa gratitud, ese agradecimiento que Dios está con nosotros. Señor, gracias. Usted me va a sustentar. Usted me va a permitir el dinero para hacer estos pagos, para hacer tal cosa, para hacer tal cosa, para sustentar la familia, para ver, también para ofrendar, para diezmar. Entonces hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar. Y nos preguntamos, ¿por qué yo no puedo avanzar? Hay muchos hermanos se preguntan, pastor, ¿por qué yo no puedo avanzar? Y siempre les pregunto a ellos, ¿usted está participando con su gracia para el Señor? ¿Está participando con algún siervo? No, pastor. Entonces, ¿qué espera? Dios nos permite esa gratitud para estar compartiendo, para compartir con los demás. Pero si comenzamos a ver estas cosas, como es interesante, ¿no? Como Dios dice aquí, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hayas abrazado. Entonces yo tengo que también honrar a mi Creador, honrar a mi Señor. Salomón está transmitiendo ese corazón. Y nosotros también tenemos que aprender a transmitir el corazón de Dios a nuestros hijos, enseñarles, convivir con la palabra, manifestar la vida práctica. Muchos cristianos tienen conocimiento, tienen teoría, pero lastimosamente el hogar está sufriendo. Los hijos están sufriendo, porque muchos cristianos, sus hijos se están perdiendo por no saber transmitir el corazón de Dios. Muchos siervos, muchos líderes están perdiendo sus esposas por no saber transmitir el corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que transmitir la confianza, la certeza. Dios, yo estoy contigo. Yo ya no vivo más. Ayúdame. En tus manos te encomiendo a mi esposa, a mis hijos. Tú me diste el privilegio para ser un esposo, para ser un padre, pero enséñame a transmitir tu corazón a ellos. Me imagino Rey David tuvo muchos errores. Rey David cometió muchos errores. ¿Por qué? Porque Rey David tuvo un arrepentimiento. Tras el sincero arrepentimiento de David, porque sus horribles actos de adulterio, homicidio de él y Betsabé, nació Salomón. Salomón no nació en tiempo que ellos estaban viviendo una vida, pero una vida de ejemplar. David y Betsabé y comenzaron a transmitir un verdadero arrepentimiento a, a Salomón. Es interesante, cuando Salomón llegó a la mayoría de edad, podemos suponer que ambos padres compartieron con sus hijos la sabiduría que había ganado a partir de graves pecados, aunque era probable que David llevaría la iniciativa, la enseñanza a su hijo Salomón. Por eso nosotros tenemos que tener la seguridad de transmitir el corazón de Dios. Hermano, no mires tus defectos, no mires tu, de repente puedes tener defectos y debilidades y por mirar eso, no puedes transmitir el corazón de Dios a tus hijos. Si comenzamos a ver, David tuvo un arrepentimiento, solamente se dedicó a transmitir el corazón de Dios y por eso Salomón recuerda a su padre. Es interesante que nosotros también tenemos que saber transmitir el corazón de Dios a nuestros hijos. Amén, hermanos. Yo hasta aquí compartí y vamos a orar. Padre Dios, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta mañana. Bendiga a mis hermanos en sus trabajos y también bendiga, Señor, a mis amistades, amigos que nos van a escuchar, a los que van a escuchar este mensaje por la grabación. Bendiga en todo lo que haga, a donde vayan, que testifican tu obra. Ayuda a su familia, a sus hijos y que crezcan en el temor de Dios. Gracias, Señor, que nuestros hijos crezcan en tu voluntad. Gracias por este tiempo. Bendíganos a nosotros por la hora devocional.
y cada uno necesitamos crecer en la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.